¿Qué es el contexto? Es esa cuarta cardinalidad. Hasta ahora estuvimos enfocándonos en las tres cardinalidades S-O-N y N-O, que tienen que ver con ese circuito cerrado interno, un circuito interno que que nosotros, por lo menos conceptualmente, antes de la lógica no lo teníamos de este modo expresado y que empezamos a formarnos conceptualmente en dos aspectos de los cuadrantes NO y NE propios que antes derivábamos a alguna creencia, ¿sí? Ahora hemos empezado a apropiarnos en modo conceptual y teórico al principio, y poco a poco, día a día, año a año, se empieza a naturalizar en la conciencia de esos aspectos propios, eh, no lineales de nosotros mismos. Entonces, estos tres cuadrantes que hemos visto hasta ahora es todo ese proceso de materialización y que estamos empezando en modo palotes a tomar estos conceptos. Así que tranquilos, porque año a año se va mejorando en nosotros esa conciencia. Y empiezan a asentarse el concepto. Lo decimos con la experiencia de todos estos años, cuando Ale dice que no entiende cómo podía hablar algo de lógica antes del evento 31, que ahí salen los cuadrantes. Y uno también se asombra, ¿no? Entonces, primero, como definir claramente esos aspectos internos de de esta cuarta cardinalidad, que es la proyección, espacio de proyección, también decimos. Y la palabra contexto, si ustedes sacan el valor, suma 121. Ahí nos está dando un poquito el concepto, nosotros podemos jugar aquí a este concepto, contexto que suma 121 y nosotros hemos visto base 12, base 21. La palabra equilibrio suma 121, Tránsito. tránsito, este, y podemos ver que puedo jugar a decir con texto. Voy a poner un texto. O sea, yo me expreso, ¿no? Y también yo me doy cuenta que en las explicaciones y en los conceptos que vamos teniendo, hay que empezar a hacer una diferenciación de lo que es, de lo que vino siendo el contexto, a lo que va a empezar a ser el contexto. ¿Qué es lo que vino siendo este, este soma, esta realidad, este soma del sistema solar, que es este contenedor que se está expresando aquí en tierra hacia la realidad? La definición de lógica de realidad es el soma del sistema solar. Nosotros aquí es un concepto de una escala que de golpe dices, ay, yo la primera vez que escuché esa definición dije, ay, qué sé yo, cómo me faltan conceptos para entender lo que está diciendo. Y poco a poco eh, ese concepto de referencia me da una pista de otras escalas. Pero la palabra contexto la entendemos todos y nos da ese uno para poder reconocer esa proyección que cada uno realizamos cuando estamos con otro, ¿no? Y aquí entra la diferenciación de si me proyecto en un modo reactivo según la configuración nativa, o puedo empezar a trabajar, a mirar el contexto como un estímulo a un incremento
de trabajo interno, porque todos sabemos que una cosa es estar en casa solito o en mi habitación solito y otra cosa es cuando tengo que empezar a interactuar con los demás. Entonces, simplemente el otro realiza un estímulo que me viene a desafiar. Me viene a desafiar a decir, ¿me incluís o no me incluís? ¿Me atendés o no me atendés? Nosotros hicimos con Daniel y Liliana un colaboratorio que después si quieren lo pueden escuchar el domingo, el 3 de agosto, y uno de los temas, entre otros que salieron, era esto de la atención y la tensión. O sea, ustedes observen que cuando no pongo suficiente atención a un estímulo, que me viene, que me solicita algo y yo estoy en mi tema y no lo escucho, empieza a haber tensión. Quiero que, o sea, reconozcamos todos que entre la palabra atención y tensión hay un gran recurso para que cuando yo me tenso o el otro se tensa, ahí hay una falta de atención y que pueda desarrollar esa proyección, espacio de proyección, con un fundamento, no solo con un reactivo, ¿no? Sino con modo de fundamento. Em, en esa modalidad de vincularme con el otro, em, Ale nos va explicando un poquito qué sería ese contexto, ¿no? Yo voy a usar un poquito las notas musicales y vamos a mirar en detalle ahí para ver todos los recursos conceptuales que hay allí, no solo en el desarrollo del contenido dentro del contexto, sino también en sus bordes de ese contenedor y poder como abrir allí con esa apoyatura ya ahora mucho más desarrollada, que es algo que ya viene desarrollando cada vez más y que nos permite orientarnos mejor, ¿no? Acá voy a poner la imagen de las notas musicales y dentro de estas, hay mucho acá que no hemos hablado, no importa, o sea, no se puede todo. Vamos a poner foco hoy, vamos a poner foco por ahora en el contexto. Entonces, es como mirar este recuadro entre si, sol, on y do y on, ¿no? Que marca. Y que cuando comenzó a hablar de de estos conceptos, empezó con el concepto de do. Do, nosotros vemos ahí 4:16, podemos ver que hay un recordatorio que viene de calendaria, 4 cuadrantes de 16 días, y es la palabra documentación, ¿no? De la documentación que me ha permitido existir. Nosotros aquí sabemos que hemos venido hablando de de NO, de NE y que cuando logro existir es porque previamente hubo un acuerdo con el ámbito, con el contenedor, y hay, o sea, el do lo aporta como el contenedor, pero viene, o sea, que va a ser para nosotros el clan ¿no? El histórico de nuestro papá y mamá, que nos aporta una documentación y que previamente hay al
sí y la que han dicho sí, tomo esta documentación. Este sí que se apoya, vamos a hablar en modo solar, ya. En modo solar, no en el modo eh, cósmico, ¿no? Sino en modo conciencia solar, en el que yo tengo un registro de al. La conciencia solar tiene como referencia el al que ha definido el sí. Sí, voy a materializar. Tengo infinitas ocurrencias acá arriba, pero sí, voy a tomar con este contenedor, con este ámbito de tierra, esta documentación para existir. Entonces, suponemos que la conciencia solar tiene ese registro a vista. Eso es lo que estamos estimulando y aprendiendo nosotros, ¿no? Y estamos empezando primero a tomar esa noción. Entonces, este renglón do viene a hablar de los documentos, ¿no? De esos documentos para poder existir en este ámbito tierra. Luego, es muy interesante ver la diferenciación de notas musicales que están en las líneas a los que están flotantes. Los que están en las líneas, en este caso si, sol, on y do, son más fijos, ¿sí? En cambio, los que están flotantes son más pausibles de actualización. Por eso que re ya empieza a alejarse, que es la realidad, que se empieza a actualizar con la dinámica interactiva de todos los contenidos que se proyectan acá en el contexto. Podemos hablar de recursos, de realidad. ¿M? Por eso empieza con re, esas palabras que nos ayudan. Y luego viene mi, como si fuera la embarcación flotante que se va a proyectar mi propio modelo, que cuando está en conexión consciente de solar, este, este, estos nombres, vuelvo a ese detalle, son los nombres que una identidad solar tiene en estos cuadrantes. Así lo nombro así para que vean, nada más como para que el que está colgado y no tiene ni idea, sepan que solar, solarense, solariano y solestre son nombres de los cuadrantes NO, NE, SO y SE de una identidad solar. ¿Sí? Entonces, Sol es 3 es Sol es 3. Es que esa conciencia solar va a consumir el C es, aquí es C, en 3 en el orbital 3. Entonces, cuando esto sucede en modo consciente, hay un solestre singular aquí adentro, que es lo que estamos intentando nosotros desarrollar, que sería una capacidad de incrementar nuestro propio modelo. ¿Mm? ¿En dónde? En la proyección, en donde lo que me proyecta ya no es como un clon mío, el otro, sino que el otro viene a ser un estímulo para el propio incremento de mi pregunta, MI, ¿no? Mi. Y luego está Fa, que está recordándonos que podemos actualizar facultades en las dificultades. Ese Fa viene a decirme, hablando siempre en modo de conciencia solar, vuelvo a aclarar, porque esto desde donde estábamos viniendo antiguamente, esto era una fantasía, una nube aérea, digamos, de fantasías, que ahora es una facultad en mi dificultad. Cada dificultad es una invitación a desarrollar facultades que vienen justamente de sol, porque hay una estimulación solar ¿qué sería esta nota sol?
Esta nota sol es justamente digamos, la codificación real anatómica, o sea, lo que se está implementando a partir de, entiendo yo, de este aparato, es que Sol está haciendo una codificación de la realidad anatómicamente, pero desde el modo subatómico. Este es el intento que está realizando esta conciencia solar y que es a partir de los documentos del sistema solar. Y que aquí se va a empezar a abrir la diferenciación, porque de lo que significa esta nota sol, aquí ubicada. Por un lado, es 6 memorias del sistema solar, porque estamos en un renglón que podríamos hablar de antimateria, ¿no es cierto? En donde, digamos, jala desde el modo subatómico cómo codificar, porque fíjense que dentro del contexto, la nota sol está emulando como el cuadrante NE, porque está a la derecha, arriba, ¿no? Entonces, esa es como la modalidad de codificar, ¿qué cosa? En la realidad anatómica, en ON, o sea, en este contenido, o sea, poder desde la escala subatómica y como jalando, como tomando conceptos de antimateria. Y yo aquí no es de mi expertise, pero sí es de la expertise de Ale Casado, en el que ella nos transmite que el código solar está muy bien en la antimateria. No, yo no lo sé leer del todo, pero sí empezamos a ver que hay una, o sea, ¿qué sería eso? Que puede ver, o sea, ¿cómo yo entiendo que es eso? Y que hay un aspecto de conciencia solar que está pudiendo tomar em, los fallos anteriores de este orbital 3 y está pudiendo como lograr que no explote otra vez este tercer orbital, sino que pueda ir mejorando su soma del sistema solar en esta realidad y poder mejorar las memorias del contenedor. Y aquí me fui a ON, porque se acuerdan que Dani nos decía que ON es el reflejo de NO, aquí arriba. Pero ¿qué NO? Bueno, es este nuevo NO de conciencia solar que está aprovechando todas las memorias de los actos fallidos entre el orbital 4 y 5. Ustedes se dan cuenta que estoy hablando de una escala del contenedor y que nosotros en nuestras fracciones hacemos algo de todo eso, pero en nuestra fraccioncita. Pero vamos al concepto grande que siempre me va a ayudar a contenerme a mí, conceptualmente. Entonces, reconocemos que en este ON se empieza a proyectar una nueva codificación solar de escala subatómica, en la cual hay, nosotros, ¿se acuerdan que cuando vimos las memorias de RAM, REM, ROM y RUM, una de las definiciones que yo les recalcaba era que somos agentes de cambio y que necesitábamos reconocer en espacio en memoria, que sería este espacio SO del solariano, reconocer cuatro tipos de memorias distintas. Es vital para nuestro incremento que no nos confundamos, que no mezclemos una cosa con otra lo que es RAM, pero nosotros lo necesitamos como agentes de cambio en mi fracción de mi alcance. ¿Qué sería mi alcance? Es cuando al y si están a vista, el sí me marca hasta dónde tengo con qué. Al, si, do.
O sea, me marca el alcance. Esta es la definición del alcance. Cuando desde el aspecto subatómico a vista puedo articular un sí, un arquitecto que puede leer las memorias y poder dar una respuesta en el contexto sin romperme, a mi alcance, ¿sí? Entonces, en toda esta dinámica, empiezo a tener más claro el sentido de todo esto. De aquí, en esta imagen, bueno, están estos tres, están con los bordes cerrados, pero hay otras imágenes en que estos bordes están en puntitos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando están en puntitos, significa la capacidad de actualización. Cuando están cerrados así, es que hubo ya un trabajo, digamos, de captación de la lista, perdón, de la lista desordenada, hubo un order list que colapsa un mí nuevo. Cuando yo tengo una comprensión mejorada de mi alcance de conceptual de mí, mi colapsa se cierra un momentito, se cierra en un código, como, ah, esto, ¿vieron como ustedes, no sé, obsérvense que cuando, les cae la ficha, les caen los 20 como, hay como algo que se define, se aclara, se marca el borde, ¿ves? Y luego eso me permite a mí mejorar esa claridad que colapsa el mí en cerrado, me permite a mí em, eh, reinterpretar mis documentos. ¿Por qué? Porque luego, cuando yo tengo una claridad, los argumentos e interpretaciones que tenía de históricos o de temas del pasado tienen un nuevo intérprete. ¿Por qué? Porque mejoró el intérprete solar. Aquí miren, por eso ahora está en línea de puntos, porque cambia el intérprete. El intérprete, en este proceso dinámico de que en la proyección en el contexto yo empiezo a colapsar una definición mejorada, es un indicador de que la empieza a cambiar, porque es dinámico, es un intérprete solar que está creciendo. Y esto es justamente, aquí también hay un is que está en puntos, que significa, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Significa que cuando yo estoy en el contexto y empiezo a tener una interacción en el cual me doy cuenta que no tengo alcance. ¿Por qué? Porque mi arquitecto, a vista de Al y de mi arquitecto, me doy cuenta que esa situación en mi contexto, en mi proyección, no tengo en mis documentos con qué responder. Estoy en modo reactivo. Entonces, o sea, simplemente necesito, sabemos el concepto de retracción, pero técnicamente es que el arquitecto lee en sus documentos que no tiene con qué, entre su intérprete, no tiene con qué, entonces que dicen, sí, no, 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 no vamos a reactivo, no, no. El sí me lleva a una respuesta. Entonces digo, retengo, retracción y me voy a is. Y lo dejo como, como en notas pendientes de tareas futuras que mi aspecto observador consciente irá desarrollando. ¿Sí? Entonces, acá vemos conceptualmente expresada la dinámica de lo que ya estamos haciendo todos nosotros. Todos nosotros estamos ya haciendo todo esto.
Entonces allí queda como pendiente, stand-by, en retracción, para fundar algo, como estuvimos hablando en todo esto, que no está expresado. Es muy interesante eso que no está expresado, me está pidiendo que yo desarrolle algo que no tengo en mi persona. En mi persona no está en mi zona per, en mi persona, no está, está lo que está a mi alcance. Necesito desarrollar un personaje, pero un personaje entendido em, amorosa y nutritivamente, porque la palabra personaje es una persona que tiene una creación lógica, ¿no? J-E. Este es el concepto desde la vía solar. Entonces, necesito desarrollar muchos personajes para proyectarme en el contexto, porque para poder funcionar con un otro, no yo, necesito reconocer que no es un clon mío, que es otro y que necesito leerlo, necesito reconocer, darle atención para que no esté tenso o atenderme a mí para yo no estar tenso y tomar esa distancia funcional que me va a permitir estar no tensa ante esa situación que no hay espacio para una interacción de proyección, ¿no? Y entonces estamos, o sea, el personaje tiene mala prensa, pero yo quiero reivindicar el sentido del personaje. Personaje como creación lógica para interactuar con un otro, no yo. Vieron que Ale muchas veces hace la alusión de que ella tiene su identidad allá arriba y que va construyendo aquí cómo funcionar aquí abajo. Ella, le digo ella el ejemplo porque hay personas que tienen gran capacidad de ocurrencias, 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 y les cuesta definirse, a lo mejor en el contexto, o solamente defino mi alcance, o sea, defino mi propia clon y no doy espacio al otro, no yo. ¿Dónde estoy yo en cómo me muevo en el contexto? La primera pregunta de hoy. ¿Cómo me muevo en el contexto? Cómo me puedo identificar que a veces puedo y a veces no puedo? Que a veces tengo espacio para atender al otro y a veces estoy reactivo. ¿Puedo darme cuenta que a lo mejor alguno está siempre abierto al otro s- sin filtro? Que siempre, o sea, que siempre hay espacio, siempre la prioridad es el otro y no hay un filtro de si tengo con qué hoy para el otro. Entonces aquí en este personaje necesitamos desarrollar el concepto de membrana y lámina, que salió también en algunos eventos, se trabajó ese concepto, porque no hay una regla para todos. Cada uno tendrá que ver que a veces necesito desarrollar membrana y a veces necesito desarrollar lámina. No saben bien la diferencia. Lámina al revés es animal, la palabra misma, dicho en lámina es como no dejo pasar a nadie. Es lámina, es como el muro de Berlín, no sé cómo decir, un muro que yo pongo como restricciones y acá no entra nadie. Esto es lámina, acá estoy yo. Entonces, para alguien que siempre tiende a perderse en el otro, tendrá que desarrollar la lámina. Pero si soy un yo que tiendo a invadir rápidamente al otro, siempre primero yo.
siempre primero yo. Y no escucho a los demás. Y me tiro siempre yo. Y llego y no sé, estoy... Bueno, tendré que ir aprendiendo a moderar, a hacer una membrana. Me doy cuenta que me tiro y de golpe decís, ay, pero ustedes ¿cómo están? Y me quedo callado y ves, doy espacio, porque acá viene otro tema muy interesante, que es el tema de lo privado y lo público. Porque muchas veces nos pasa que usamos un espacio público como privado. Un ejemplo tonto. Una reunión de amigos en el que me la paso hablando yo y que me escuchen a mí, mis temas, mis cosas. Y yo ni pregunto por los demás. Entonces, ¿qué les parece que les pasará a los demás? Y después vas a querer un día que no se junten. No, mejor juntémonos sin Isa, porque Isa llena toda la reunión. Vamos a juntarnos nosotros solos sin Isa. Bueno, entonces me bloquean. Pero ¿quién es la responsable del bloqueo? ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente es reconocer los defectos y ver cómo hay una tendencia a usar un espacio compartido como propio, un espacio público como privado. Entonces, eh, solo es ese concepto de que uno necesita estar atento a que cuando uno va al espacio en proyección, que es el contexto, necesitamos desarrollar una atención diferente que estando con nosotros mismos. Doy vuelta a la tortilla ahora y digo, para el prototipo que generalmente se pierde y no existe y se pierde en el contexto, que yo fui uno de esos. Tengo un poco de cada uno yo, pero según los personajes, claro, pero también he sido de esa modalidad en el que primero los demás. Y había espacios en el que yo no tenía espacio. Entonces, claro, empieza uno a sentir angustia, empieza, ¿por qué? Pero ¿quién es el culpable? Y yo, por no gestionar una lámina del propio espacio y empezar a trabajar en una definición de mi espacio. Y eso puede ser en una convivencia como que vienen y me dejan todo tirado en el cuarto. No, déjalo en el, en el espacio, no, en el tuyo. En el mío, mi orden. Como yo tampoco no invado el orden, el desorden del otro, que se entiende en su dinámica. Es esto de respetar los espacios, pero para eso se necesita estas dos palabritas que pueden orientarnos muy bien, que es definir y describir. Son dos aspectos súper importantes de reconocernos. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en el espacio en proyección con un otro? Y dada la dificultad que sucede, poder darme cuenta si definí mi posición o no cuando siento que el otro me invade. Pero yo di por obvio que era mi espacio, pero no lo expresé y el otro está acostumbrado a, a invadir mi espacio. Entonces necesito definir mi espacio, primero conceptualmente. Y si después de conceptualmente y de definir el espacio sigues invadiendo el propio, y tendrá que ser una señal un poquito más cojuda. Un grito, un portazo, un decir, me voy o te vas. No sé, una señal. Cuando yo ya he definido y descrito o sea, definido mi posición y el otro sigue ocupando mi posición, necesita una señal,
porque si no, no la registra. Nos ha pasado a todos de una manera u otra, o sea, pero que vean la escala diferente en esa proyección con el otro, no yo, que, que hay de yo mapear al otro. O sea, ¿me registra o no me registra lo que le digo? ¿Cuántas veces las madres decimos, los hijos, y les entra por acá, les sale por allá? ¿Qué pasa? Bueno, no es basta, no digas más nada. Da una señal que acompañe tu dialéctica, porque la dialéctica sola es como un viento que se llevó y necesita en el plano algo más firme que exprese la decisión tomada, ¿sí? Definir. Cuando yo defino, el otro o el otro me define, esto va a ser de tal modo, en tal situación y tal día. Vos sabés cómo moverte. Después, si no lo respetas, verás qué situación se va dando, pero definir para la interacción con el otro. Y la otra situación es la descripción. Muchas veces en la interacción con el otro, eh, la, mm, eh, el otro me interpreta según el otro. Vieron, nos ha pasado a todos, seguramente. El otro me lee según es el otro, porque se espeja en mí, ¿ves? Tengo que aprender a ir, a hacer espacio primero para poder ir en modo calmo a decirle, esa es tu interpretación de mí, pero solo yo sé lo que hay acá, qué me movió a mí y me describo cuáles son mis intenciones en esa situación, ¿sí? Eh, Parece a veces que queda como semilla en saco roto, pero en la medida que uno empieza a describirse, el otro empieza a hacer un registro de esa diferencia. Es un modo. ¿Quién se describe? Se describe una conciencia que se ha separado ya del otro y que reconoce que el otro se proyecta en mí y no me enojo porque me lee así, sino que yo ya sé que es una proyección del otro. Y digo, ok, pero ven que si yo estoy en un tono reactivo, hay choque. Entonces yo necesito previamente construir con esto que estuve explicando de sí, el al, el sí, el do y el construir un espacio para poder describirme, pero primero me tengo que conocer yo, entonces necesito la lámina interna. Por eso abrimos mucho estos tres espacios de circuito cerrado, en el que yo tengo una lámina de qué, de autoobservación, qué me pasa a mí con el otro y ver, empezar a reconocer qué es propio, qué es apropiado, qué es mío, qué es del otro, qué se mueve de química. O sea, hay todo un trabajo previo para que una conciencia pueda describirse. Entonces es un proceso. Por ahí todavía no me puedo ni describirme con el otro. ¿Me van siguiendo más o menos en este tema de descripción, definición? em, de poder diferenciarme del otro, de que el otro empiece a registrarme como otro y no como una proyección de sí, porque si no el otro me lee como es el otro y me adjudica cualidades que son del otro. ¿Ves lo que es el espejo? Yo necesito, la conciencia solar, perdón, la conciencia solar necesita que para que mejore la calidad interactiva, en el contexto, haya más conciencias que se describan a sí mismas. Porque en la medida que uno se describe a sí mismo, empieza a poner palabras y conceptos que empiezan a separarse del otro, ¿no? No yo.
y aprendo a moverme con una creación lógica diferente con el otro que no soy yo. Vamos a necesitar muchas capas de, de creaciones lógicas para mejorar nuestras interacciones en el contexto. Eso es facultades. Tomo recursos de retener, de retracción consciente, y eso va obrando en modo nocturno en la medida que, con todos estos conceptos que fuimos viendo, ¿no? Todos estos, en modo de registro. El registro es lo recuerdo, es una captación muda de dónde estoy yo y dónde está el otro. Es un registro sin argumento. O sea, registro que el otro me pegó una frenada y reaccionó, se enojó. Bueno, después puedo desde la identidad hacer una interpretación, pero no la dejo cerrada, es como código abierto, no la cierro. Es en ese plano tengo ese intérprete, pero ¿qué más hay? Abro mi antena.